Amén, gloria a Dios. Bienvenidos mis amados hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Eh, es un gusto, hermano, poder conectarnos una vez más, ¿verdad? Aunque nos retrasamos un poco, pero que el Señor nos dispensa, hermanos, y usted también. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos, ¿sí? Vamos a empezar este tiempo. Le invito a que cierre sus ojitos, incline su cabecita y vamos a orar, ¿sí? Padre, gracias te damos en esta noche, gracias por tu gran misericordia, por tu inmensa misericordia, papá. Gracias por darnos esta oportunidad, este tiempo, Padre, de poder adorarte, Señor, de poder bendecirte, de poder glorificarte, Señor, de poder exaltarte, Padre, de poder estar, Señor, una vez más en tu palabra. Padre, aunque nuestras fuerzas, Señor, muchas veces menguan, Señor, aunque haya cansancio de por medio, Padre, pero tú eres el que renueva las fuerzas, tú eres el que anima, Señor, el que levanta, Padre, tú eres el que nos fortalece. Bendito Dios, de ti viene, Señor, nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús, Señor, nos refugiamos en Cristo, Padre, en el sacrificio del Cordero Santo, Señor, por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, purifícanos, hoy lávanos, Señor, hoy límpianos de todo mal, límpianos, Padre, de todo pecado, Señor, de toda inmundicia. Padre, límpianos de toda falta, Señor, cúbrenos. Afirma nuestros pies, Señor. Oh mi Dios, Padre, toda palabra ociosa, Señor, toda palabra vana. Sé tú, Señor, limpiándonos, sé tú lavándonos, sé tú cubriéndonos. Padre, sujetamos nuestras almas a Cristo Jesús. Señor, nuestra casa, Señor, nuestros hijos, todo, Señor, sea sujeto a Cristo Jesús. Bendito Dios de gloria, que seamos sujetados, bendito Dios, Padre bueno, y que podamos, Dios Todopoderoso, estar, Señor, en tu presencia, que podamos adorarte, Señor, que podamos bendecir tu nombre, Padre, con alegría de corazón, Señor, con alegría, Padre Santo. Oh, mi Dios Todopoderoso, llena nuestras casas, Señor, llena este lugar, llena nuestras familias. Padre, levanta, Señor, cubre, bendito Dios. Extiende tu manto de gracia, tu manto de misericordia, Señor, y cubre a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, a cada uno de mis hermanos. Sé tú, Señor, obrando, Padre. Nos depositamos de tus manos, nos depositamos en tu presencia, nos depositamos, Señor, en tu diestra poderosa. Padre, mira, Señor, la condición de cada uno, bendito Dios. Sé tú, Señor, tratando los corazones, sé tú tratando las mentes, sé tú, Señor, llevándonos cada vez más a la santidad. Ayúdanos tú, mi Dios Todopoderoso, dígale, Padre, ayúdame, Señor, que pueda caminar, Señor, cada vez más, cada día más, a la santidad, Señor, apartarme de lo malo, apartarme, Señor, de todo aquello que te ofende, Padre, que transgrede tu palabra, apartarme, Señor, de todo aquello, Padre, que no te agrada. En el nombre de Jesús, oh mi Dios, queremos agradarte, Señor. Cúbrenos en esta noche, Padre. Cubre esta casa, cúbrenos tú, mi Dios, Padre glorioso. Pon tu alabanza en nuestros labios, Señor. Pon tu alabanza, Señor, en nuestro corazón, en nuestros labios, que nuestra boca pueda alabarte, pueda bendecirte, Señor, pueda glorificarte, Padre mío. Oh Dios Todopoderoso, Dios amado, Dios eterno, Dios glorioso. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, exáltate, Padre, exáltate tú, Señor. Tu nombre sea exaltado, glorificado, bendecido, Señor, en esta noche, Padre, en cada hogar, en aquellos que están, Señor, en mis hermanos, Padre, que se están uniendo, Señor, a este tiempo, Padre. Que tu nombre sea exaltado en cada casa, en cada hogar, en cada familia. Que tu luz resplandezca, Señor. Quebranta toda dureza de mi corazón, dígale. Quebranta toda la dureza, Señor. Toda dureza del corazón de mis hijos,
del esposo, dígale, de la esposa, Señor, quebranta toda dureza, Padre, que hayan corazones, Padre, blandos, Señor, a tu palabra, corazones, Señor, doblegados hacia ti, corazones humillados delante de tu presencia. Bendito Dios de gloria, en el nombre de Jesús confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, bendito Dios de gloria, Dios eterno. Gracias, papá. Gracias, Señor, por este día. Gracias por el alimento, por el vestido. Oh, Padre, por tu perdón, por tu misericordia, Señor. Gracias, eterno Rey de justicia. Oh, amado Señor, amado Dios. Exáltate, Señor. Vamos a cantar ese cántico que dice: exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Amén. Disponga su corazón para cantarle al Señor, para bendecirle, Señor. Oh, bendito Dios de gloria. Súbale. Padre bueno, Padre bueno. Disponga su corazón, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Rey. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Amén. Inclina su corazón ahí, mi hermano. Incline su corazón al Señor. Incline su corazón a Él. Levante su oración al Señor. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser, dígale, para ungirte, Rey. Me postro ante ti, me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Dígale, hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Amén. Aleluya. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Dígale, hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar.
llene con tu gloria este lugar. Que se llene, Señor. Oh Padre Santo. Oh bendito Dios. Tú que perdonas multitud de pecados. Tú que lavas, Señor. Tú que limpias. Tú que purificas, Padre. Tú que nos extiendes tu manto de gracia, Señor, de misericordia, tu manto de amor. Oh Padre, reconocemos tu amor, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu santidad, reconocemos tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por abrir las puertas, Señor. Gracias por recibirnos por medio del sacrificio de Cristo. Gracias, Señor. Oh amado mío, gracias, papá. Bendito seas tú, Señor. Grande en misericordia, grande en amor, grande en bondad. Oh Padre, aleluya, Señor. Aleluya. Dígale, exáltate. Ahí donde está, dígale. Exáltate. Exáltate. Exáltate, Señor, que se llene esta casa con tu gloria, con tu gloria, con tu gloria, Padre. Amado Señor, exáltate, Señor, que se llene con tu gloria. Dígale, Señor, lléname. Oh Señor, límpiame, purifícame, Señor, lava mi corazón y lléname de ti. Dígale, lléname de ti. Yo necesito, yo deseo, Señor, yo requiero más de ti, Señor. Más de ti, Dios verdadero, Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios poderoso. Más de ti, Señor. Es que deseamos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que se llene mi casa con tu gloria, dígale. Que se llene mi casa con tu gloria. Dígale, hermano, ahí donde está, dígale que se llene mi casa con tu gloria. En el nombre de Jesús, Padre, no tengo nada más importante, Señor, que hacer, Padre, que estar en tu presencia, que estar, Señor, delante de ti, Padre. Es un privilegio, dígale, Señor, para mí, poder estar en tu presencia. Es un privilegio, Señor, que tú visites mi casa, que tú, Señor, te quedes a morar. Es un privilegio, Señor, que tú escuches mi oración, dígale. Es un privilegio, Señor, poder hablar de tu palabra. Poder oír, Señor, tu palabra. Es un gran privilegio, Señor, adorarte. Oh, Padre, no hay nada más importante, Señor. No hay nada más importante. Oh, Padre. Aunque mi alma muchas veces, Señor, se olvide, aunque mi alma muchas veces, Señor, no quiera, Señor. Oh Padre, pero tu palabra nos sujeta, tu palabra nos sujeta. Aunque nuestra alma muchas veces, dígale, Señor, aunque mi alma muchas veces sea ociosa, Señor, pero tu palabra me sujeta, Padre. Tu Espíritu Santo me infunde aliento. Oh Padre, glorioso, 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 papá. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por perdonar mis pecados. Dígale, gracias por perdonar mis faltas. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí. Por estar atento, Señor, al clamor de tus hijos, a la oración de tus hijos. Amén. Gracias. Gracias. Dígale, vivo para adorarte. Ahí donde está, vivo para adorarte.
dígale. Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. No hay nada más importante, Señor, dígale. No hay nada más importante. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Aleluya. Amén. Vivo para adorarte. Amén. Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Levante su voz y dígale. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Para adorarte, para servirte, para adorarte, para estar en tu presencia, para disfrutar de tu santidad. Oh, Padre, para ti, dígale, para ti, Señor, para ti, papá. No quiero dejar pasar esta oportunidad, dígale, Señor, quiero adorarte. No quiero dejar pasar este tiempo, quiero bendecir tu nombre, Señor. Quiero declarar, Señor, mi amor hacia ti, bendito Dios. Mi admiración, Señor. Oh, bendito Rey, glorioso. Cuán grande, Señor, cuán hermoso eres tú, papá. Creador del cielo y de la tierra, Dios santo, santo, santo. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Te alabo, dígale, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Dígale gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Bendito sea el nombre del Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno es, hermano, adorarle al Señor. Qué bueno es bendecirle. Qué bueno es estar en su presencia. Una vez más, hermano, espero que sepa perdonarnos por el retraso. Dios sabe, hermano, pero espero que usted sepa perdonar. Amén, hermano, y si no perdona, pues si no perdona, entonces acuérdese que Cristo dijo, el que no perdona, no le serán perdonados sus pecados. Amén. Pero bueno, mis hermanos, gloria a Dios. Es algo, hermano, que está en parte de nuestro servicio al Señor, ¿verdad? Poder estar a enseñarte su palabra, compartir la palabra del Señor, hermano, que es algo hermoso y es un privilegio grande. Yo quiero que usted medite en eso.
el gran privilegio que es poder adorar a Dios, el gran privilegio que es poder servir a Dios, poder estar en su presencia, hermano. Es un privilegio, como dice la misma palabra, privilegio de santos, dice, ¿verdad? Privilegio de santos. Privilegio por la misericordia de Dios, hermano, porque el Señor escoge no según la capacidad de los hombres, sino por su propia voluntad. Es más, dice el Señor que Él escoge a lo menos, a lo vil, dice, a lo menospreciado, hermano, y ahí estamos nosotros, ahí también está usted, hermano, ahí estoy yo, ahí estamos todos nosotros, hermano, por gracia, hermano, y eso es hermoso, eso es glorioso, amén. Y avanzando, hermano, con, con el estudio, ¿verdad?, que estamos llevando a cabo, abra su Biblia en 1 Corintios 10. Estamos hablando acerca de los pecados del desierto, los errores del desierto, ¿verdad? Lo que el pueblo de Israel hizo en el desierto, hermano, cuando el Señor lo sacó de Egipto, cuando sacó al pueblo de Israel, ¿verdad? Y ellos cometieron 5 errores, ¿verdad? Cometieron 5 errores. Ya hablamos del tentar al Señor, hablamos también la vez anterior, hablábamos acerca de codiciar cosas malas, ¿no es cierto? Y son cosas, hermano, que el pueblo de Israel, hermano, fue haciendo en el desierto. Y fíjese que el desierto es un lugar de trato, hermano. Diga conmigo, trato, ¿verdad? El desierto es un lugar de trato. Por eso dice, ¿verdad? El profeta, la llevaré al desierto, dice, ¿verdad? Dios a través del profeta, y la enamoraré, dice, le hablaré, ¿verdad? La enamoraré en el desierto. O sea, el desierto es un lugar difícil, claro que sí, hermano, el desierto es un lugar muy difícil. El tiempo de pruebas, hermano, las enfermedades, las necesidades, hermano, hay muchos que pasamos, ¿verdad? Desiertos, hermano, constantemente o tal vez cada cierto tiempo y son parte del trato de Dios, hermano, pero qué cosa que en medio del desierto es donde uno puede conocer más al Señor. Es en el desierto donde el pueblo de Israel vio la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Porque imagínense, brotaba agua de la roca, de la peña. Esa roca espiritual que lo seguía era Cristo, también dice el apóstol Pablo. Qué cosa también que en el desierto, hermano, ellos fueron sustentados. Qué cosa tan grande que en el desierto su calzado no se desgastaba, su ropa no se desgastaba. Imagínense, ni qué Nike, hermano, ni qué Reebok, ni qué Pumba, hermano, nada, nada. No se desgastaba nada, hermano, no se desgastaba. Pero todo, todo pasaba porque salía, hermano, de la boca de Dios, de la voluntad de Dios. Dios lo decía y se hacía, hermano, así era. Y eso es algo glorioso, ¿verdad? Que nosotros podemos ver en la palabra. Pero en el desierto se ven, hermano, se ve la mano poderosa de Dios. En el desierto es donde, hermano, déjenme decirle, ay, hermano, donde nos enamoramos del Señor. Por eso dice, la llevaré al desierto y la enamoraré, dice, ¿verdad? Ahí es donde nos enamoramos al ver, hermano, cómo el Señor obra, cómo el Señor nos cambia, cómo el Señor nos trata. Alguna vez, hermano, yo les contaba a los hermanos que alguna vez yo me miraba en el espejo, ¿verdad? Una mañana estaba en el espejo y me estaba peinando y me veía en el espejo, hermano, y de pronto me empecé a acordar, hermano, de cómo era antes, ¿verdad? Del trato de Dios y cómo estaba hasta ese día, hasta ese momento, hermano. Y se me iban las lágrimas porque me daba cuenta de que Dios había hecho algo en mí, que tal vez, hermano, la obra del Señor no había terminado, no ha terminado aún en mí todavía la obra del Señor. Yo creo que está largo todavía. No va a decir amén. Yo creo que la obra está larga, pero así como en cada uno de nosotros, hermano, pero eh, el Señor hace cosas, hermano. El Señor hace cosas hermosas. Y es en el desierto donde el Señor nos enamora, hermano. Y entonces, el sencillo hecho de ver que Dios nos cambia, que Dios nos va haciendo, nos va formando de nuevo, hermano, que va cambiando nuestro corazón, ¿verdad? Hasta la forma de hablar, hermano. Hasta la forma de hablar. Antes uno hablaba, hermano, por hablar o hablaba palabras
hirientes, palabras ofensivas, hermano, y después, hermano, no se puede, aunque todavía por ahí pueda que se escape una palabra de esas, pero es difícil ya porque el Espíritu de Dios lo redarguye inmediatamente. Pero hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio en cada una de nuestras vidas, hermano. Y eso es motivo de amar al Señor, es motivo de glorificarle, hermano, es motivo de darle las gracias a Dios, porque ya no somos los mismos, ya no las mismas debilidades que teníamos antes, tal vez, hermano, ya no están, hermano, tal vez ya no somos tan débiles en esas cosas. Y eso solo lo hace el Señor, eso solo lo hace Dios. Entonces el desierto es un lugar donde nosotros podemos ser enamorados del Señor. Pero fíjese que el desierto también es donde muchos terminan más bien a lo contrario, en vez de agradecer la obra de Dios, en vez de amar las cosas del Señor, en vez de amar al Señor, ¿verdad? Terminan más bien disgustándose con el Señor. Más bien el desierto viene a ser un tiempo de queja, un tiempo de molestia, un tiempo hermano, de querer zafarse o salirse de una vez de las cosas del Señor, ¿verdad? Y eso es triste, eso es lamentable, hermano. Por eso es que tenemos que enseñarle esto, tenemos que predicarle de esto, tenemos que hablarle de esto, porque tal vez más de uno, hermano, más de uno esté pasando por tiempos difíciles, ¿verdad? Y se esté enamorando más del Señor, de la obra de Dios. Amén. Pero también, hermano, tal vez alguien por ahí, hermano, está tal vez no entendiendo el trato de Dios, tal vez no entendiendo la obra de Dios, tal vez, hermano, cometiendo estos 5 errores, ¿verdad? Y por eso quedaron registrados en la palabra de Dios, para que no cometamos esos errores, para que no cometamos lo que el pueblo de Israel cometió. Entonces, fíjese lo que nos dice la palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Primera de Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos, o de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas os acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Y fíjese lo que dice en el 14, más abajito nomás, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Amén. Eh, hermano, la parte que nos toca hablar hoy, la parte que nos toca enseñar, ¿verdad? Que Dios nos ilumine y nos dé sabiduría para poder, hermano, enseñar su palabra. Eh, hemos hablado ya del tentar al Señor. Hemos hablado de codiciar cosas malas, ¿verdad? Entonces, fíjese, hoy día quiero hablar, hermano, quiero enseñar un poco acerca de la idolatría, porque ese fue otro de los pecados del pueblo, ¿verdad? La idolatría, hermano. Eh, hace un tiempo yo le decía que nosotros los cristianos acusamos mucho a los católicos, ¿verdad? De que son idólatras, porque tienen las imágenes ahí, hermano, hechas por mano de hombre, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? La idolatría no solo se refiere a
una imagen, una estatua hecha de piedra o una imagen hecha de madera, ¿verdad? O una estampita, o una foto, alguna cosa a la cual se le reverencia, ¿verdad? O se le rinde culto. No solo tiene que ver con eso la idolatría, sino que la idolatría abarca muchas cosas. La idolatría abarca muchas cosas. La idolatría, hermano, eh, es interesante darse cuenta qué es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué es ser idólatra? ¿Qué es tener, hermano, en el corazón idolatría? Yo no sé si usted se ha puesto a examinar. Yo no sé si usted se ha puesto a examinar. Yo no sé si usted se ha puesto, hermano, se ha sentado y ha puesto, hermano, sobre la mesa, ¿verdad? Y se ha puesto a pensar usted, a examinar y decirle, Señor, alumbra mi entendimiento para que yo pueda ver las cosas que tal vez ni siquiera me doy cuenta. Yo no sé si usted se ha puesto a examinar, hermano, o si yo me he puesto a examinar el asunto de, ¿habrá idolatría en nuestros corazones? ¿Habrá idolatría en nosotros? ¿Seguiremos todavía siendo idólatras? ¿Verdad? ¿Habrá idolatría dentro del cuerpo evangélico? ¿Habrá idolatría dentro de la iglesia de Cristo? ¿Habrá idolatría todavía? Fuera del cuerpo de Cristo, fuera de la iglesia, nosotros sabemos, hermano, que la gente vive fabricándose dioses, ¿verdad? A su gusto, fabricándose dioses, hermano. Fuera, es verdad, el apóstol Pablo lo decía, ¿verdad? Que afuera, hermano, la gente vive de una manera, hermano, que cada quien hace su vida a su manera, ¿verdad? Como le parece. Aunque aún así afuera hay gente que lee la Biblia, trata de buscar a Dios. En algún momento el Señor, hermano, alumbra su entendimiento y los trae a la palabra, hermano, y logran ellos convertirse también en seguidores de Cristo, porque eso significa ser cristianos, seguidores de Cristo. Entonces, ¿habrá idolatría en nosotros? ¿Habrá idolatría en el corazón? ¿Habrá idolatría, hermano? Yo quiero que usted analice un momento. Y yo quiero que si usted quiere participar, puede escribir ahí, hermano, puede decir qué es para usted la idolatría. ¿Qué usted entiende por ser idólatra? ¿Qué es la idolatría? ¿Verdad? Antes de yo poder juzgar a los demás y poder decir, ellos son idólatras, él es un idólatra o ella es un idólatra, hermano, yo tengo que examinar primero mi corazón a ver si yo también tengo algo de idolatría en mi corazón, aunque sea así un poquito, hermano, aunque sea un poco de idolatría, a ver si nosotros también estamos siendo idólatras, hermano, y examinando, ¿verdad? Esta palabra, ser idólatras o idolatría, ¿verdad? Es interesante darse cuenta que, como le decía, la idolatría no solo tiene que ver con ídolos, hermano, hechos de madera o de piedra, sino que tienen que ver con cosas que pueden ser físicas, hermano, o pueden ser tangibles o intangibles, hermano, pueden ser físicas o pueden ser cosas espirituales, ¿verdad? Hermano, porque la idolatría no solo tiene que ver con eso, pero si usted quiere, hermano, puede escribir, ¿qué piensas tú, Marlene? ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú que es la idolatría? Algo que ocupa un lugar especial en el corazón de esa persona, algo que le lleva mucho em, la mayoría de su pensamiento, la mayoría de sus, em, de sus metas, tal vez enfocadas en esa cosa, persona, lo que sea que idolatre. Puede ser muchas cosas, ¿no? Inclusive ideas, ideologías, ¿no? Pueden llegar a hacerse ídolos, porque la gente pone, o de eso se trata la idolatría, de poner la confianza en eso por sobre todo y darle mayor importancia que cualquier otra cosa. Amén, amén. Fíjate que es interesante, y hermano, usted también fíjese que es interesante darse cuenta de que cuando el Señor le da la ley de Dios al pueblo, le dice, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué le dice? ¿Con la mitad de tu corazón? ¿Con la mitad de tus fuerzas? ¿Con la mitad de tu mente? ¿Con la mitad de tu alma?
Y fíjese que nos dimos cuenta que el pueblo de Israel, el problema del pueblo de Israel estaba en el alma de ellos, en su alma, hermano, en el alma insatisfecha, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios, la ley, con la mitad, con el 75% o con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Fíjese, amarás con todo, dice el Señor. Porque el Señor nos ordena, hermano, amarle con todo, porque el Señor no quiere dar espacio a otra cosa. La palabra del Señor nos dice que Él es celoso. Dios es un Dios celoso de sus hijos, celoso de su pueblo, y no comparte su gloria con nadie, absolutamente con nadie. Entonces, cuando Dios nos dice, es interesante, hermano, amarás al Señor tu Dios con todo, es porque Dios no quiere dar espacio a que nosotros podamos estar amando otras cosas por encima de Dios. Y claro que sí, como le decía, hermano, la idolatría es amar algo al mismo nivel o más que a Dios. Fíjese, hermano. Por eso yo le estoy haciendo la pregunta, ¿habrá idolatría en nuestro corazón? ¿Habrá idolatría en nosotros? Yo quiero que usted examine, ¿habrá idolatría en su corazón? ¿Habrá idolatría en su mente, en su vida, en su corazón? Entonces, cuando Dios le dice, le da la ley al pueblo y le dice, amarás al Señor con todo, es porque Dios no quiere dar opción a que sus hijos, hermano, puedan estar amando otras cosas por encima de Él o al mismo, comparándose al mismo nivel que al Señor. ¿Amamos al Señor con todo? Le pregunto, ¿amamos al Señor con todo nuestro corazón? ¿Con toda nuestra alma? ¿Con todas nuestras fuerzas? Fíjese, porque yo puedo decir yo amo mucho al Señor, pero amar mucho al Señor no significa amarle con todo el corazón. Porque esa palabra amarle con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, significa que absolutamente nada está por encima del Señor. Por eso el salmista David decía algo hermoso, hermano, que me encanta. Decía, aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo, el Señor me recogerá. Fíjese, fíjese, la esperanza estaba puesta en el Señor. Esa era su esperanza. Cuando el salmista David tenía algún problema, acudía al Señor. Cuando había guerra, acudía al Señor. Cuando tenía dificultades, acudía al Señor. Incluso cuando no le daba ganas de orar, acudía al Señor. Cuando no le daba ganas de alabar, acudía al Señor. Fíjese, nada puede estar por encima del Señor. Pero ¿eso será verdad en nuestras vidas? ¿Será verdad eso? Por eso yo conversaba contigo, Marlene, el otro día, o hace tiempo, y hablábamos, por ejemplo, de las canciones que muchas veces cantamos y decimos, Señor, yo te amo con todo mi corazón, o Señor, yo te adoro, o tú eres lo primero, tú eres lo más grande en mi vida. Y verdad, a veces en la iglesia lo cantamos y qué bonitas canciones, pero ¿serán verdad? ¿Serán verdad? ¿Será verdad que amamos hacia Dios? Y cuando yo veo eso, hermano, yo me doy cuenta que todavía hay idolatría en el corazón del ser humano. Alguna vez yo conversaba con un varón, un buen amigo mío, y le decía, varón, ¿por qué no llegas al culto? Le decía, ¿por qué no llegas al culto? El culto era a las 7. Y él le decía, ¿por qué no llegas a las 7 al culto? Nunca llegas a las 7 al culto. Yo quisiera una sola vez, le decía.
una sola vez, yo quisiera, le decía, que llegues a la iglesia y que participes de la alabanza y de la palabra, porque él siempre llegaba a la palabra. Entonces yo le decía, yo quisiera una sola vez que llegues a la alabanza y que te goces en la alabanza, que alabes al Señor y que también te goces de la palabra. Y decía, ay, pastor, ay, dice, es que ya no sé qué hacer, decía, ya no sé qué hacer porque a las 7 es el culto y recién a las 7, decía. Él decía así, recién a las 7 mi esposa se baña, recién a las 7 se baña. Y sale de bañarse, se cambia y va a ver, decía, un programa de televisión. Y ya cuando se acaba ese programa de televisión, ahí sí, y es que ese programa no se lo pierde, ese no se lo pierde, no se lo pierde. Eso es un programa que no se pierde y aunque la iglesia sea a las 7 de la noche, no se va a perder ese programa. Entonces se acaba el programa y va a la iglesia, aunque llegue a la mitad del culto o al final del culto. Y me decía eso. Por eso yo tengo que hacerme la pregunta, ¿verdaderamente yo amo a Dios con todo mi corazón? Yo no estoy diciendo que no ame a Dios. Le amamos, pero la palabra dice, ámenle con todo. Ahora, yo reconozco, hermano, que tal vez yo en mi vida, hermano, yo lo reconozco, que tal vez me falta mucho a mí, personalmente a mí, para amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Pero ¿sabe qué? En nosotros tiene que haber ese deseo. En nosotros tiene que haber esa oración. Señor, enséñame a amarte. Señor, enséñame a amarte con toda mi mente, con todo mi corazón. Por eso es que, hermano, yo creo verdaderamente que los cánticos al Señor tendrían que tener verdaderamente, hermano, eh, el deseo del corazón y tendrían que tener sinceridad sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas tienen que tener sinceridad. Si yo prefiero quedarme viendo un programa de televisión y no ir a la iglesia, si yo prefiero ponerme a ver un video, una película y no sentarme a escuchar la palabra, no sentarme a orar, aunque sea por vía de teléfono, si yo prefiero hacer cualquier otra cosa, menos estar en la palabra, entonces yo no puedo decir que yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Porque hay algo que está ocupando ese primer lugar. Yo quiero que usted preste atención. No le estoy acusando, iglesia, escúchame, no le estoy acusando. Pero yo quiero que usted medite en esto, yo quiero enseñarle. Porque si hay una excusa en nosotros para no buscar al Señor, es porque esa excusa es más importante que buscar al Señor. A todos nos ha pasado, amén, a todos nos ha pasado, todos luchamos con eso, amén, todos luchamos con eso. Yo creo que en esta naturaleza que nosotros tenemos, hermano, en esta naturaleza, en esta carne, en este cuerpo, hermano, de pecado, como lo dice el apóstol Pablo, hermano, esa lucha siempre va a haber. Por eso dice el apóstol Pablo, ay, miserable de mí, dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago, dice el apóstol Pablo. Pero deseo agradar a Dios. ¿Verdad? Parafraseando lo que el apóstol Pablo dice. Ahora, gracias doy al Señor por Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Porque es ahí donde empieza nuestro trato. Es ahí. Por eso es que, Señor, ayúdame. Señor, enséñame. Señor, dame más sabiduría, más entendimiento. Padre, doblega mi corazón. Padre, ayúdame a dejar de lado todas las cosas. Por lo menos, mire, una hora diaria, ¿verdad? Que yo podría buscar al Señor, que podría orar, podría leer la Biblia, podría estar, ¿verdad? Escuchando la palabra, por lo menos una hora al día. Fíjese,
no es que nos levantamos todo el día a estar en la Biblia todo el día y dale en la Biblia, que sería, hermano, sería algo hermoso, ¿verdad? Pero la verdad no es así, porque hay que salir al trabajo, hay que cuidar a los hijos, hay que, hermano, cuidar a la esposa, hay que cocinar, ¿verdad? Los esposos, hay que ayudar en la cocina, lavar los platos, cocinar, hermano, dejar haciendo muchas cosas. Entonces, fíjese, ayudar en casa. Entonces, es difícil, tanto para la esposa como para el esposo, es difícil. Pero por lo menos el tiempo que es del Señor, ese tiempo es del Señor. ¿Fallamos? Sí, y fallamos mucho. Todos nosotros fallamos mucho. Pero fíjese, si nosotros nos damos cuenta que hay algo que es más importante, es porque hay todavía idolatría en el corazón. Es porque algo está ocupando el primer lugar. Entonces, fíjese, ¿seremos nosotros idólatras? Pero fíjese a qué se está refiriendo el apóstol Pablo aquí. Cuando el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Se sentó el pueblo en 1 Corintios 17, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, dice, ¿verdad? Entonces nos hace referencia, hermano, a Números. Vamos, hermano, venga conmigo a Números. A Éxodo 32.1. A Éxodo 32.1. Fíjese. Que por cierto también, hermano, hay algo que también hay que analizar, que por ejemplo, cuando el Señor dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cuál fue el problema, Marlene? ¿Cuál fue el problema de la semilla? Hablando de la parábola del sembrador. Fíjese esa parábola, hermano, tan inmensa. La parábola del sembrador. ¿Cuál fue el problema del que cayó entre espinos? ¿Cuál fue el problema del que cayó entre rocas? ¿Cuál fue el problema del que cayó junto al camino? El que cayó junto al camino no abrazó la palabra. El que cayó entre piedras no profundizó, no tuvo profundidad. ¿Por qué? Porque no era prioridad. ¿No es cierto? Y si no era prioridad echar raíz en el Señor, entonces habían otras prioridades que estaban por encima de eso. Entonces había idolatría. El que no abrazó, el que cayó junto al camino y no abrazó la palabra, no la quiso abrazar porque amaba otras cosas. Entonces había idolatría. Preste atención, hermano, no se distraiga. Había idolatría. El que cayó entre espinos. Dice que los afanes de este siglo, el amor por las riquezas y la codicia de otras cosas, le terminaron haciendo la palabra de Dios infructuosa en su corazón. Entonces, habían otras cosas que eran más importantes. El dinero, la fama, los malos deseos. Habían otras cosas más importantes. Entonces también había idolatría. Fíjese bien en esto. Esto es importantísimo, hermano. Porque la idolatría en el corazón del hombre es lo que hace que el hombre, el ser humano, rechace la palabra, rechace al Señor, hermano, no profundice en las cosas de Dios, hermano, y ame otras cosas. Y aunque por un momento parezca que ya va dando fruto, parece que ya va dando fruto, pero de pronto aparecen los afanes, el amor por la riqueza, el engaño de las riquezas, hermano, nos vemos. Señor, hasta aquí, gracias, pero quiero otra cosa. Fíjese. Qué cosa, hermano, qué cosa. Qué cosa tan interesante, ¿no? La idolatría hizo que estos tres primeros no dieran fruto, pero el cuarto dio frutos. Dio mucho fruto, porque entendió, porque aprendió a amar al Señor, porque el Señor trabajó esa tierra. Fíjese, entonces es interesante darse cuenta, pero ¿qué nos dice Éxodo? Ayúdanos leyendo, por favor, Éxodo 32:1. Sí. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron:
Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón les respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, «Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Al ver a Aarón, el entusiasmo del pueblo edificó un altar frente al becerro. Luego anunció, «Mañana celebraremos un festival al Señor». Temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. El Señor le dijo a Moisés, «Baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido». Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo, «Oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Después el Señor dijo, «He visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos». Después Moisés, «Haré de ti una gran nación». Amén. Ahora, sáltese un momento al 32:24. Al 32:24. Vamos un poquito más adelante. Fíjese lo que dice ahí. Así que yo les dije, los que tengan joyas de oro se las quiten. Cuando me las trajeron no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. Ponga mucha atención ahí y subraye esto. Aarón echó el oro al fuego y salió un becerro, dice. Fíjese, solo subraye eso, hermano. Siga nomás. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó, «Todos los que estén de parte del Señor vengan aquí y únanse a mí». Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Moisés. Hasta ahí nomás, gracias. A ver, hay algo que yo quiero puntualizar aquí, hay algo que quiero examinar, hermano, y quiero que usted examine conmigo. Hay algo que me llama mucho la atención y es, ¿por qué el pueblo le pidió? Bueno, son varias cosas, pero ¿por qué el pueblo le pidió a Aarón que le haga un ídolo? El pueblo le pide a Aarón que haga un ídolo. El ídolo que se hace, dice en el 26, en el 24, 25, 26, dice que salió un ídolo parecido a Baal, ¿no? Que era un toro, o con una cabeza de toro, que como lo representaban a Baal, ¿verdad? Un toro. Fíjese, ¿cuál era el verdadero problema del pueblo de Israel? Cuando Moisés se va al monte y Moisés se demora, el pueblo se acerca y le dice, Aarón, haznos un Dios, le dice que vaya delante de nosotros. Porque a este Moisés dice, no sabemos qué le habrá pasado. Esa versión dice a este tipo, dice, a este no sabemos qué le habrá pasado, ¿verdad? ¿Cuál era el verdadero problema del pueblo de Israel? ¿Cuál era el problema mayor que había en el corazón de este pueblo? Ya veíamos la vez anterior que el alma de este pueblo se fastidió del maná. Vimos la vez anterior también que el alma del pueblo se secó, dice, ¿verdad? Del maná. Fíjese que representa la palabra de Dios y representa a Cristo. Pero ese era el efecto. Ahora, ¿cuál era el problema real de este pueblo? Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta dónde está el problema. Mire, el problema de este pueblo no era que no tenían carne para comer. El problema de este pueblo no es el sufrimiento que tenían en el desierto. El problema del pueblo de Israel no es, hermano, tal vez el desierto en sí.
Porque hubieran podido tenerlo todo y aún así, le aseguro que aún así el pueblo de Israel hubiera vivido quejándose con el Señor. Porque el que más tiene, más quiere, hermano. Entonces, el problema del pueblo de Israel, usted tiene que entenderlo bien. No era que, ay, pobre pueblo, no tenía que comer. Ay, pobre pueblo, no podía tener carne. Ay, pobre pueblo que quería un seco de chivo y no tenía. No era ese el problema del pueblo. El problema del pueblo no era la comida, no era el vestido, no eran las tumbas donde ser enterrado. El problema del pueblo no eran ni los enemigos que salieron a querer exterminarlos. El problema del pueblo de Israel era la idolatría que había en sus corazones. Y esa idolatría que había en sus corazones se refleja cuando ellos dicen a Moisés, no sabemos qué le pasó. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que estábamos esperando, que Moisés deje de estorbar. Que Moisés deje de estorbarnos. Porque no era la primera vez que ellos habían intentado apartar a Moisés. Varias veces el pueblo de Israel incluso intentaron apedrear a Aarón y a Moisés. Intentaron, hermano, ellos levantarse un propio líder. Intentaron ellos, hermano, ellos incluso llegaron a decir, ¿acaso solo por Moisés Dios habla? Dijeron. A nosotros también Dios nos puede hablar. Fíjese, ¿sabe dónde está el verdadero problema del pueblo? Que lo que a ellos les estorbaba era un Moisés que de parte de Dios les estaba diciendo lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Y cuando ese Moisés desapareció, no volvió a aparecer más, ¿qué pasó? Ahora sí, vamos a lo que vinimos, vamos acá a dar rienda suelta a nuestros deseos, y es que la idolatría lleva a eso. Mire, si una persona quiere, hermano, vivir de una manera desordenada en lo sexual, esa persona se crea, hermano, un movimiento, esa persona se crea una religión y esa persona se crea un Dios, si él mismo no se hace Dios. Y le enseña a todos los demás a adorar a ese Dios nuevo que esa persona se ha inventado, se ha creado a su gusto. Hace algún tiempo escribí en la página de la iglesia, escribimos algo, ¿verdad? Después de una prédica que el hermano Giovanni dio en la iglesia. Y el Señor nos habló, nos iluminó mucho a través de ese mensaje. Y algo el Señor nos regaló ahí. Y fue esta frase. El ser humano termina convirtiéndose en lo que adora. El ser humano se fabrica un Dios a su gusto, que no estorbe su forma de vida, que no estorbe sus deseos, sus inclinaciones. Coge un pedazo de madera o de piedra o lo que sea, le da forma, adora a ese Dios y le enseña a otros a adorar a ese Dios, a ese nuevo Dios que se ha creado. Como le ponen Dios, entonces la gente piensa que es el Dios creador de todo. Por eso hablábamos de que el problema no es creer en Dios, sino en el Redentor, en el Salvador. Pero eso es la idolatría. Eso es parte de lo que este pueblo hizo. Porque, hermano, dígame usted, si la idolatría no es fruto, por lo menos aquí, y en lo que nosotros vemos, hermano, en lo que pasa diariamente, si la idolatría no es fruto de la mala inclinación del ser humano, de los malos deseos del ser humano, porque son esos los que adoran. El que es polígamo, es eso lo que adora, ese es su Dios, la poligamia. El que es
hermano, el que vive de una manera desordenada, es eso lo que adora, es ese su Dios precisamente. Eso es lo que sigue, eso es a lo que se dirige, eso es lo que adora. Y déjame decirle que muchas veces, hermano, dentro de la misma iglesia cristiana, hay gente que crea su propia religión, su propio cristianismo, el cristianismo a su propia medida, el cristianismo a su gusto. Hermano, el pastor en la iglesia muchas veces es solo la persona que predica el domingo. Y la gente entra y escucha. Y ahí sí aplican la Biblia. Retén lo bueno, desecha lo malo. Ah, no me gustó esto me gustó, esto no. Entonces desecho lo malo, acojo lo que me gustó. Y salgo de la iglesia y creo que yo ya he limpiado mi alma y estoy bien delante de Dios porque fui a la iglesia a buscar. Y sabe que aún eso es idolatría. Porque en la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo dice, hermanos, sujétense a vuestros pastores, porque ellos han de dar cuenta por vuestras almas. Y no es que está hablando de una sujeción ciega, donde un pastor que vive en pecado, y yo tengo que sujetarme a ese pastor aunque sea adúltero. No, a eso no se está refiriendo. Pues si usted ve un ministro que vive en pecado, hermano, y no se quiere arrepentir, ese no es ministro, ese es un lobo vestido de oveja. De esos huyan, apártense de esos. No, es que Dios lo está cambiando, ¿verdad? Ya es la tercera vez, pero No, hermano, no, un ministro no puede vivir así, entienda. Dios lo puede perdonar, lo puede lavar, lo puede limpiar si se arrepiente, Dios lo perdona, lo restituye, pero ministro, el apóstol Pablo dice que los ministros tienen que cumplir requisitos. Y ahí no podemos nosotros meter humanismo y decir, no, es que Dios le va a perdonar, Dios le va... Hermano, los ministros deben tener requisitos. Pero bueno, de eso hablaremos en otro lugar. Pero bueno, entonces el asunto, hermano, es ese. Que a la verdad, el corazón del pueblo era idólatra. ¿Y por qué salió ese Dios? Por eso yo le decía, subraya esa palabra, porque Aarón echó el oro en el fuego y salió, dice, un becerro. No es que Aarón hizo el becerro y puso y dijo, voy a hacer un becerro. No es que Aarón se propuso hacer un becerro. El mismo Aarón lo está diciendo, yo eché el oro y salió un becerro. ¿Y por qué salió un becerro? Porque esa era la condición del pueblo. El dios Baal, el dios que que era representado por un toro en Egipto, era el dios del desenfreno sexual. Era el dios del desenfreno. Entonces, esa era la condición del pueblo. Ellos se dieron cuenta que Moisés era un estorbo para su forma de vida. Que Moisés era un estorbo, hermano, como muchas veces los ministros llegan a ser estorbos y llegan a ser odiados, como el mismo apóstol Pablo lo dice, sin motivo, sin razón, por predicar la palabra, por predicar la verdad. Hermano, muchos llegan a ser odiados por predicar la santidad de Dios. Pero Moisés se volvió un estorbo para el pueblo. Moisés se volvió un estorbo y cuando Moisés se fue, el pueblo demuestra lo que hay en su corazón. Moisés demuestra lo que verdaderamente había. ¿Y qué es lo que había? Un corazón idólatra. ¿Qué idolatraban? El desenfreno. Les gustaba vivir desordenadamente. Les gustaba vivir sin que nadie les dijera lo que deben hacer. Escúcheme, iglesia, les gustaba a este pueblo, le gustaba hacer las cosas sin que nadie le ponga ley, sin que nadie les diga, hey pueblo, eso no se hace. Por eso es que yo me ponía a analizar la palabra y por ejemplo hay algunos casos donde algunas personas transgreden los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y Dios dice, y Moisés dice, ¿qué hacemos con esa persona? Y Dios dice, sáquenlos y mátenlos.
¿Por qué Dios era así de duro? ¿Por qué Dios era así de definitivo? ¿Por qué Dios era así? Porque la condición del pueblo era, fíjese, si Dios no intervenía, el pueblo mataba a Moisés. El pueblo mataba a Aarón. Varias veces, hermano, varias veces. Usted lo puede examinar en Éxodo, en Números. Usted lo puede examinar. El pueblo quiso matar a Moisés, quiso hacer a un lado a Moisés. El problema del pueblo no era la comida, el problema del pueblo era que no les dejaban vivir como ellos querían vivir, hermano. Eso es idolatría. ¿Por qué? Porque yo sigo, a ver, antes no conocía al Señor, ahora conozco al Señor, pero sigo amando mis deseos carnales, sigo amando mis malos deseos, sigo amando lo malo. Por eso es que Jesús tuvo que venir y tuvo que decir, hey, el que se enoja con su hermano es reo de muerte. Ay, porque es que a mí nadie me tiene que decir si yo puedo pelear con uno, pelear con otro, pelear con mi hermano, pelear con mi familiar, pelear con quien sea. Yo no pido perdón a nadie, a mí nadie. Y el Señor dice, el que no perdona, no se le será perdonado tampoco sus pecados. ¡Wow! Me pone entre la espada y la pared del Señor. El que mira a una mujer y la codicia adulterado en su corazón, me pone entre la espada y la pared. No me deja vivir como yo quiero. No me deja hacer ni pensar lo que yo quiera pensar. Ni las intenciones más profundas de mi corazón están ocultas del Señor. Por eso dice la palabra, Él examina aún los pensamientos más profundos del corazón. Hermano, y eso es cosa tremenda. Pero es que todavía hay idolatría. Yo puedo ir a la iglesia, pero primero, mire, fíjese, yo puedo ir a la iglesia, pero primero a mí el pastor no tiene por qué exigirme nada. O sea, que deje de hablar así, o que cambie, o que no le trate mal a mi esposa, o que yo no haga así en mi casa con mis hijos. Nadie tiene por qué decirme nada. Nadie tiene que decirme cómo llevar mi trabajo. Nadie tiene derecho a llamarme la atención. Nadie tiene derecho. Entonces, primeramente voy a la iglesia, pero el pastor no tiene derecho a exhortarme. Y si el pastor se pone muy exhortador, entonces mejor ya no voy. ¿Por qué? Porque ya me cae mal. Entonces, ¿qué hago? Me busco otra iglesia. Busco una iglesia donde el pastor no me exhorte, sino me anime. Porque necesito ser animado. Necesito ser alentado. Entonces, ¿qué hago? Voy buscando iglesia. Y si me encuentro con una que me exhortan más, entonces voy a buscar otra y paso buscando iglesia. Y sabe, eso es ser idólatra. Porque está siguiendo los deseos de su corazón. Pero gloria a Dios por el varón que alguna vez conversaba y me decía, pastor, allá en mi iglesia, allá mi pastor decía, tiene un carácter difícil, tiene un carácter duro, tiene un carácter, pero vive en santidad. Y yo sigo yendo a la iglesia, aunque mucha gente ya no está yendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero aprender a ser humilde. Porque quiero aprender a ser humilde, aunque el carácter sea difícil. Bueno, llegará tu tiempo, le dije, varón, llegará tu tiempo. Llegará el tiempo en el que el Señor te llamará. Y sabes qué, algo que tú vas a hacer es aprender a no cometer tal vez los mismos errores, pero vas a aprender. Y de eso se trata, de aprender. Para eso Eliseo tuvo que caminar con Elías. Para eso Josué tuvo que caminar con Moisés. Para eso, hermano. Entonces son cosas que nosotros debemos aprender. Son cosas que debemos aprender, porque si la palabra se empieza a poner muy estorbosa, se empieza a poner muy difícil, muy dura, ¿verdad? Que mucha santidad, que mucho esto, que la música, que yo porque ya no puedo escuchar música, que estoy acá, pues, que es que yo no puedo salir, yo no puedo... No, así no me gusta el evangelio. Entonces yo me empiezo a fabricar un evangelio, depende de mi forma de pensar. Eso sería idólatra. Bueno,
Ay, hermano, hay muchas cosas que decir ahí, hay muchas cosas que examinar. Pero yo no puedo ir siguiendo mi mala inclinación. Yo no puedo ir siguiendo mis malos deseos, porque estoy siendo idólatra. Yo lo que tengo que hacer es sentarme, coger la palabra, doblar mis rodillas, ponerme a orar y decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Fortaléceme, Señor. Yo no quiero hacer mi voluntad. Es que escucho que el uno dice una cosa, escucho que el otro dice una cosa, escucho que el uno ya se fue, el otro ya vino, y el uno así, el otro, y nos dicen, hagamos un grupo, mejor votémosle al pastor de la iglesia, o hagamos esto, hagamos lo otro. Le hablo, hermano, porque yo tengo años en el evangelio y he visto de todo en las iglesias, hermano, he visto de todo. Y hagamos esto, y hasta se forman sindicatos dentro de la iglesia. Y si mandan un pastor y no les gusta, piden que les manden otro, y ese pastor se va, lo botan de la iglesia. Hermano, se vuelven como sindicatos dentro de la iglesia, hermano. Y fíjese qué cosa tan triste. Una iglesia idólatra. Una iglesia guiada por sus malos deseos, por sus malos pensamientos. Y así es como se acercó el pueblo de Israel a Samuel, ¿no? Y le dijo Samuel, danos un rey. ¿Cómo? Como todos los pueblos. Como todos los pueblos. Así queremos, igualito. Y Samuel se fue donde el Señor le dijo, Señor, mira, me están pidiendo un rey. Y el Señor le dijo, dales, porque no te han despreciado a ti, sino que me han despreciado a mí, dijo el Señor. Pero no te preocupes, ellos van a darse cuenta lo que es que los hombres gobiernen y que Dios gobierne. Y se van a dar cuenta. Y vino Saúl y se dieron cuenta, hermano, de lo que pidieron. Por gracia vino David, por gracia del Señor, la nación se levantó. Pero fue de caída en caída, hermano, de caída en caída, un rey peor que otro, hermano. Después del salmista David, hermano, tuvo que pasar mucho tiempo hasta que haya un rey, hermano, que verdaderamente tema a Dios, tema al Señor. ¿Pero producto de qué? De la idolatría a sus malos deseos. Ese es el problema. Ahora hay para escoger. Yo quiero terminar con esto, hermano. No le estoy diciendo que usted, hermano, se sujete a mí, que usted me escuche a mí nada más y que solo escuche mis prédicas. No me estoy refiriendo a eso. Usted tiene que examinar la palabra. Pero cuando usted tenga que ser exhortado, reciba la exhortación. Cuando tenga que ser animado, reciba, hermano, el ánimo. Cuando tenga que ser enseñado, reciba la enseñanza del Señor en la palabra. Vaya, examine, vea si lo que se le predicó está bien. Doble sus rodillas, Señor, dirígeme, Señor, háblame. Señor, enséñame. Señor, dame un corazón fiel, un corazón de oveja, un corazón sencillo, manso y humilde. Amén. Ahí nos va a ir mejor, hermano. Pero a lo que yo me estoy refiriendo es que el pueblo de Dios hoy en día busca el evangelio desde su punto de vista, desde sus inclinaciones y desde sus deseos. Que esos deseos pueden ser malos, pueden ser buenos, pero si están fuera de la palabra, hermano, jamás serán buenos. Y el pueblo de Dios busca a su gusto, ¿verdad? Y los predicadores, muchos de ellos entienden eso y quieren llamar la atención del pueblo a como dé lugar, como sea. Quiero llamarla como sea. Entonces, ¿qué hago? Miro en el mundo lo que el mundo hace y veo que eso impacta, eso pega. Entonces eso lo voy a traer a la iglesia y lo meten a la iglesia. Y eso que ellos están haciendo es idolatría, porque están siguiendo sus malos deseos. Y la iglesia que va tras esas cosas es idólatra, porque también está siguiendo sus malos deseos. Fíjese, hermano, así es como vive el pueblo de Dios hoy día. Así es como vive la iglesia. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia.
La iglesia evangélica vive fabricándose becerros de oro hoy casi a diario, hermano. Es sorprendente, es triste, es lamentable. Casi a diario se fabrican un becerro de oro. Le adoran, le sirven, siempre y cuando no estorbe su forma de vida, sus malos deseos. Porque el día en el que empiece a estorbar, no, yo tengo que cambiar, esto no puedo seguir. Entonces cojo el celular, facilito, pongo otra, ¿verdad? Este predicador, no, este no me cae mal, está hablando mal, está hablando muy duro, voy a buscar otra. Y bueno, puedo pasar y pasar y pasar, hermano. Es triste. Si lo hace guiado por Dios, amén. Pero si lo hace guiado por sus malos deseos, entonces eso es idolatría. Eso es lo que pasó al pueblo. Y fíjese lo que dice, terminemos con estos textos que yo quiero darle, hermano. La idolatría, desde el punto de vista del profeta Samuel, hermano, que es el punto de vista de Dios mismo, porque Dios le habló a Samuel, la idolatría es obstinación, fíjese. Fíjese lo que está diciendo, primera de Samuel 15:23. Fíjese. Primera de Samuel 15:23. La idolatría es obstinación. ¿Sí? La idolatría, lea por favor. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Eso, ¿verdad? La terquedad se compara con el culto a los ídolos. ¿Por qué? ¿Por qué es obstinación? ¿Por qué es terquedad? Porque es que no quiero cambiar. Es que quiero seguir haciendo lo que me gusta. Y es que si yo quiero seguir haciendo lo que me gusta, entonces yo tengo que buscarme un evangelio a eso y tengo que buscarme un Dios que me permita hacer todo eso. Y es así como muchos manejan, ¿verdad? Lo que para uno es santo, para otro no lo es. Lo que los unos dicen que sí se puede hacer, los otros dicen no se puede hacer. Los unos dicen hay que tocar reggaetón en la iglesia, el otro dice no. El uno dice yo quiero rapear para Cristo, el otro dice no. El uno dice yo quiero así y el otro dice no, hermano. ¿Y dónde está el Espíritu Santo que nos guía? ¿Y dónde está la palabra? ¿Y dónde está, hermano? ¿Dónde está la guianza del Señor? No lo que yo deseo. Porque a mí puede que no me guste algo, pero no por eso yo voy a decir que eso no es de Dios. Pero vamos a la palabra, vamos a lo que Dios dice. Porque la palabra de Dios no está sujeta a culturas humanas, escúcheme bien. La palabra de Dios no se culturaliza. Así que si usted pensaba que, a ver, en la ciudad el evangelio es de una forma, alguna vez me decía alguien, pero usted no sabe, pastor, en el campo la cultura es diferente. Entonces la palabra de Dios se adapta a la cultura. Entonces eso es nuevo, le decía, porque se supone que la palabra de Dios tiene que adaptarse a las culturas de cada pueblo. Y si en ese pueblo se adora de una manera, se baila de una manera, se viste de una manera, entonces así es como debe mantenerse. El evangelio tiene que acomodarse a esa cultura. O el evangelio es celestial. Y todos debemos acomodarnos a lo celestial. Por eso habla de un nuevo nacimiento. Nicodemo le dijo Jesús, si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. Nicodemo, si no naces de agua y de espíritu. Primero le dijo, no vas a ver. Después le dijo, no vas a entrar. Fíjense, eso hay que analizarlo. Y después le dice, no vas a heredar en el reino de los cielos. Fíjese, son 3 niveles, 3 etapas. Pero entonces el evangelio no es cultural. El evangelio no se puede culturalizar. Yo tengo que hacerme al evangelio, independientemente de la cultura, independientemente de lo que sea. Yo tengo que mirar a Cristo, poner mi mirada en Cristo y empezar a ser guiado por la palabra de Dios y por el Santo Espíritu de Dios. Ahí estaremos viviendo el verdadero evangelio, hermano, el de Cristo.
Amén. Fíjese, entonces es obstinación. Primera de Corintios 10:14 dice, huyan de la idolatría, hermano. Colosenses 3:5 dice algo interesante. Colosenses 3:5 dice que la idolatría es parte de la vieja naturaleza. Por eso es que yo le digo que el pueblo, hermano, no quiso cambiar. Y escúcheme, murió en el desierto el pueblo. Porque no quisieron dejar sus dioses. No quisieron dejar sus ídolos. El becerro era lo que representaba lo que había en el corazón de ellos. Pero el Dios de ellos era su desenfreno, eran sus pasiones, eran sus deseos ardientes de sentarse, comer, hartarse de comida y beber, alcoholizarse y levantarse a tener relaciones sexuales. Eso dice que hizo el pueblo de Israel. Aunque se escuche feo, aunque se escuche duro, eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Se levantaron a jugar, dice, a juguetear. Fíjese, no es que se levantaron a jugar a las cogidas, hermano. Se levantaron al desenfreno en nombre de su ídolo que levantaron. Ay, hermano, qué cosa, eso es cosa seria. ¿Qué dice, por favor? Terminamos con este texto. Colosenses 3:5. Sí, 3:5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Ahí está clarísimo. Adora las cosas de este mundo. Entre esos sus malos deseos. Y eso es lo que está diciendo. Entonces, la idolatría es parte de la vieja naturaleza. Entonces, yo tengo que examinar y decir, a ver, si yo todavía vivo siguiendo mis deseos carnales, soy idólatra, primero. Segundo, soy obstinado, soy terco. Y tercero, no he nacido de nuevo. Sigo en mi antigua naturaleza, en mi antigua forma de vida. Y si persisto en lo mismo y en lo mismo, el pueblo de Israel murió en el desierto. 40 años dándose vueltas en el desierto. Fíjese. Por eso el que cree estar firme, mire que no caiga. Si usted piensa que yendo los domingos a la iglesia, pero que no le gusta que nadie le diga nada, hermano, y cree que está firme, el que crea estar firme, mire que no caiga, hermano. Tenga mucho cuidado, porque si sigue así, no va a permanecer firme, hermano. Por eso Jesús dijo, el que escucha mis palabras y las hace, es el hombre prudente que construyó sobre la roca. Vinieron las tempestades, vinieron los problemas, vinieron, hermano, las olas y no sufrió pérdida. Pero el insensato, el otro, creyó que estaba bien. Pero cuando vinieron, hermano, los tiempos difíciles, sufrió pérdida. Amén. Cierra sus ojitos ahí, mi hermano. Cierra sus ojitos ahí. Dígale, Padre, gracias te doy por este tiempo. Padre, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de ti, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por estar, Señor, aquí, por dirigir, Señor. Padre, humillo mi corazón delante de ti, dígale, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, límpiame. Señor, lávame. Señor, fórmame. Que yo pueda agradarte, que yo pueda vivir en tu palabra. Aunque todavía, Señor, dígale, todavía estamos peleando, Señor, luchando en nuestro corazón. Y así como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, lo que no quiero hacer hago y lo que quiero hacer no hago. Padre, perdóname. Que Cristo se forme en mí. Padre, yo quiero nacer de nuevo.
aprender de ti, Señor. Fórmame tú, dígale, Padre. Fórmame. Yo quiero ser una oveja. Yo quiero ser alguien, Señor, que aprende. Alguien que se deja guiar, se deja enseñar en la palabra de Dios, en santidad. Oh Padre, llévame, Señor, a un lugar de pastos frescos, donde pueda ser enseñado, donde pueda ser discipulado, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, aparta la idolatría de mi corazón. Aparta, Señor, los malos deseos. Limpia mi alma, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Revélales, Padre. Revélate tú, Señor. Date a conocer, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, me gobierne. Que yo pueda hacer tu voluntad y no la mía, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre. En tus manos nos ponemos, Señor. En tus manos nos ponemos. Bendito seas tú, Señor. Dios de Israel. Bendito seas tú, Señor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. En tus manos estamos, Señor. En tus manos estoy. Haz tu obra en mí, Padre. Gracias por perdonarme, por lavar mi corazón, Señor. Mora tú en mi corazón. Que Cristo more en mi corazón, dígale. Que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Yo abro mi corazón a ti, dígale. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Amado Jesucristo, yo quiero esperar tu venida, Señor. En santidad. Ayúdame tú, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. No se olviden de la palabra. Guárdenla en su corazón, hermano. Apúntenla, guárdenla en su corazón. Y que el Señor nos siga iluminando, mis hermanos. Vivamos diferente, hermanos, conforme a la palabra de Dios. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Nos vemos en una próxima emisión, si Dios permite, hermano, Dios mediante. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Amén.